Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver rápidamente qué hacemos con la información sí que proviene de lo que es un pluviómetro o un pluviógrafo que tenemos en una finca o en este caso a un nivel un poquito más regional, ¿sí? Porque justamente es lo que pasa. Toda la información que proviene de una estación o de un pluviómetro es una información de la cantidad o la cantidad de agua, de lluvia que cae en un lugar determinado, en un momento determinado. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros la queremos referir a una superficie? Yo he dicho, y además aprovechando que justamente ese dato es quizás el dato de más relevancia para nosotros como agrónomo o como agrónomas, ¿sí? Porque necesitamos saber qué cantidad ingresa de agua a un sistema que tiene una determinada superficie y qué cantidad de agua debo aportar o qué cantidad de agua debo manejar para sacarla del sistema y cómo manejarla y cómo sacarla, ¿sí? Entonces hay diferentes métodos. Uno de ellos, el más simple, es la media aritmética. A ver, suponemos que esto es una región, ¿sí? Supongo que es una localidad, puede ser, supongo que es el rodeo, estamos hablando de un ejemplo, ¿sí? O podemos suponer que es el Valle de San Fernando de Catamarca, o que es el Alto Valle de Río Negro, o que es Fray Mamerto, o que es una finca de 500 hectáreas, ¿sí? O sea, vamos a hacer un análisis más de características mesoclimáticas, como ya hemos visto en clases anteriores. Entonces, y en cada punto, ¿sí? Estas P son estaciones, o son pluviómetros, ¿sí? Cada uno de estos puntos son pluviómetros que nos están indicando, nos están recibiendo la precipitación. Ahora, la forma más simple de saber cuál es la precipitación en esta determinada área es simplemente sacando la media aritmética, es sumando los registros de cada una de las estaciones o de los pluviómetros y dividiéndolo en este caso por 5. ¿Cuál es el problema de ese método? Que es un método bastante simple, no es tan preciso porque no contemplan todas las variaciones y diferencias que en el paisaje, ¿sí? Que van a alterar la cantidad de lluvias, de precipitaciones caídas en el lugar. No tiene en cuenta la orografía, no tiene en cuenta la altitud y demás, ¿sí? Entonces, quizás esto puede ser útil para esas áreas que son más uniformes climáticamente y no presentan tantas variables. Pero bueno, es como no tiene sentido justamente en áreas que tienen esa uniformidad poner muchos pluviómetros porque sabemos que los resultados no van a variar. Entonces, como un sistema es un método que no se aplica tanto a lo que es, no es tan representativo porque, a ver, para poner un ejemplo, supongo que este pluviómetro que está acá es en Los Ángeles y nosotros queremos saber la característica de precipitaciones, es una caracterización para el departamento de Capayán. Este pluviómetro está acá en Los Ángeles y está aquí en Colonia, ¿sí? Donde tenemos el campo de la facultad. Ustedes, para quien no conocen, hay diferencias pero abismales en cuanto a todas las características del paisaje y demás que hacen este lugar más húmedo y con muchas más precipitaciones que acá. Entonces, al contemplar, incluir todos estos datos, yo voy a estar, o quizás o otra situación puede ser que este único punto de todo lo demás sea donde que está registrando lluvias y lo demás no. Y sin embargo, al calcular un promedio, le voy a estar atribuyendo valores, voy a estar sobreestimando los registros en esos puntos y a su vez voy a estar subestimándolo de este punto. Por eso es un método sí, que no es para nada preciso. De ahí tenemos el método de los polígonos de Thiessen, que lo que hace es algo interesante. A cada pluviómetro, ¿sí? Le calcula el área, ¿sí? De incidencia de ese pluviómetro, de esa estación de registro, ¿sí? Para eso va como uniendo líneas rectas entre cada estación, ¿sí? Y va configurando polígonos y cuadrados. Entonces, a esos polígonos le calcula el área, multiplica esa área por el registro de cada estación o de cada pluviómetro y divide por el área total. Es un método más preciso, sí, es verdad, pero es como que es demasiado geométrico, ¿sí? Es como que no contempla todas las cuestiones intra que hacen, como dije anteriormente, en lo que es la presencia de barreras orográficas, la altitud, diferentes latitudes y demás. Como en el caso, por ejemplo, de Los Ángeles, el campo de la facultad, siempre como para poner esos extremos, ¿sí? O, por ejemplo, si esto sería Ambato, no es lo mismo lo que me va a pasar en las puntas, lo que me va a pasar, como ya vimos en la clase anterior, en la puerta, ¿sí? Bien.
Otro método, quizás más interesante y el que nosotros lo vamos a pedir en un trabajo práctico, es el método de las isoyetas. ¿Qué son las isoyetas? Son isolíneas que unen puntos con mismo registro. En este caso, como hablamos de isoyetas, estamos hablando de precipitación. Son líneas que unen puntos. Seguramente aquí llueve lo mismo, muy parecido a lo que está lloviendo acá. Eso sí, lo mismo la isoyeta para la precipitación, la isotermas para la temperatura, la isóbaras son líneas que unen de las mismas mismos puntos con misma presión y así, ¿sí? Justamente este es el sistema para hacer la cartografía climática en mapas. Entonces, con este método sí podemos ajustar un poquito más, hacer un poquito más de sintonía fina y no subestimar o sobreestimar ciertos valores. Vamos a qué es lo que van a tener en el parcial. Pueden ver dos situaciones. Una de ellas es, bueno, cada línea, cada P, como dije anteriormente, un pluviómetro, que en este caso el número que tiene arriba es la cantidad de precipitación. 10, 20, 30, 40, 50 son valores simplemente a modo de ejemplo y que sean fácil para explicar el ejercicio, ¿sí? Entonces, la P1, que mide 10 milímetros, ¿sí? La vamos a vincular con el área de esa P1, que va a ser esto de acá, ¿sí? Este pedacito de acá, que es 0,8 kilómetros cuadrados. Toda esta columna del área es datos, eso se lo vamos a dar nosotros. Sabemos que para calcular esto, hoy en día con la tecnología y demás es mucho más simple. Se puede hacer mediante relevamiento a campo, obviamente, pero a través de Google Earth, de QGIS o demás programas, mediante ya teniendo el posicionamiento geográfico, el punto en el lugar, lo llevamos a esos programitas, sí, y ya podemos calcular el área que está referida para P1. Le damos el área y acá está haciendo una aclaración tanto en la primera fila como en la última, ve que tiene un asterisco y eso ¿por qué? Esta columna de acá es para el promedio de las precipitaciones. Para sacar un promedio, como saben, ya hemos visto en clase anterior, necesitamos mínimamente dos valores. En este caso, P1 yo la debo promediar con con un pluviómetro, que en este caso estaría afuera de mi área de estudio. Supongamos que quiero estudiar lo que es en el rodeo y como para este primer pluviómetro que está más al borde, al margen, necesito otro dato más, voy a recurrir a una estación que esté, por ejemplo, en las juntas. O quiero estudiar aquel Valle de San Fernando, puedo recurrir a una estación que esté por afuera, sí, cerca de Capayán. Es decir, supongo que acá hay montes, ¿sí? O sea, es algo, o si estoy en una finca muy grande de 500 hectáreas, puedo recurrir a una estación del vecino. Es como que voy a recurrir al dato más próximo, más cercano a este punto para obtener un promedio y vincularlo a esa área. Si en este caso esto ya va a ser un dato, este valor, ¿sí? Va a ser un dato. También, o puede estar la situación directamente, le demos el promedio de cada punto, ¿sí? Eso, lo importante es que sepa resolver de acuerdo al ejercicio. Entonces, lo único que hay que hacer es multiplicar el área por el promedio de precipitación y tenemos el volumen de precipitación. Hacemos lo mismo para el caso siguiente, el pluviómetro 2, el pluviómetro 2 que llueve 20 milímetros, lo multiplicamos por el área de incidencia, que en este caso 1,59, ¿sí? Y acá tenemos el promedio de precipitación. El promedio de precipitación. ¿De dónde sale este 15? Sale justamente de promediar la lectura de P2 con de P1. 10, 20 más 10, 30, dividido en 2, 15. O sea, siempre vamos a promediar, ¿sí? Las dos estaciones, el punto, el pluviómetro, con el pluviómetro anterior más cercano, ¿sí? Y tenemos el promedio. Una vez que tenemos el promedio de precipitación, simplemente multiplicamos, ¿sí? Para el área por el promedio de precipitación y tenemos el volumen. Y así vamos haciendo para cada caso. Para el P3, ¿sí? Vamos a promediar P3 con P2, ¿sí? Que en este caso es 25, hacemos 30 más 20, 50, dividido en 2, 25, multiplicamos por el área y tenemos el volumen. Siempre es lo mismo. Voy a ir trabajando de esta manera, ¿sí? Y justamente, ¿por qué? Dirán ustedes. Lo interesante de este método es que yo al promediar estos dos pluviómetros, ¿sí? Estoy promediando pluviómetros que están cercanos, ¿sí? No estoy promediando P3 con P1 o con P5 o P5 con P1, sino cercanos, lo que podría suponer que hay una mayor similitud entre los datos que van recogiendo, y le estoy solamente refiriendo, achicando el área a la que le estamos refiriendo, ¿sí?
ese promedio, estos dos registros, están afectados solamente a esta área para calcular el volumen. Entonces es más verídico, no más verídico, es más representativo este valor de volumen por esta área que un valor que me contemple el P1 y P5, que pueden ser cosas nada que ver. Puede ser que una esté capturando con un día que llueva y a esa misma hora que no tengan precipitaciones, y entonces no me es representativo el dato final. En cambio, de esta manera es como que hago un poquito más de sintonía fina y soy más representativo de lo que ocurre en la realidad. Y lo mismo con P4, con P3, y lo relacionamos a esta área, ¿sí? Hacemos 40 más 30, son 70, y viendo 35, lo multiplicamos por el área que ya es dato y tenemos el volumen. Y así hacemos siempre lo mismo. Cuando llegamos a P5, vamos a tener el mismo inconveniente que al comienzo. Para obtener el promedio de P5 vamos a necesitar un dato externo a la región, al límite de lo que yo estoy estudiando, de la zona que yo estoy estudiando. Para eso también, este valor promedio que está con asterisco, también ya va a ser dato. Una vez que si es que le damos esta forma, tranquilamente le podemos dar directamente los promedios, ya vamos a ver. Importante que ustedes sepan, tanto en el parcial como en la vida real, cómo proceder. Este auricular se cae todo el tiempo. Bien. Ahora, ¿qué hacemos cuando completamos el cuadro? ¿Sí? Y esto es muy importante. Sumamos toda la columna de volumen, me voy a cruzar, sumamos lo que es la columna de volumen y sumamos lo que es la columna del área. Y si usted lo deja en el ejercicio acá, el ejercicio se lo damos por desaprobado. Porque justamente hicimos todo esto para referir la precipitación caída a un área determinada. Entonces lo que tenemos que hacer acá sí o sí no es nada más y nada menos que dividir 252,22 en 9,14, que lo tengo calculado acá, me vuelvo a cruzar, son 27,9 milímetros por kilómetro cuadrado. Este es el valor y así lo deben poner, ¿sí?, en el ejercicio. Bien, es decir, que en un kilómetro cuadrado me caen 27,9 milímetros. O que en un área de 9,14, que es lo mismo, cayeron 200, o es normal que caigan 252,22 milímetros, ¿sí? Eso es todo para calcular la precipitación referida a un área. Ahora bien, voy a proceder a borrar esto rápidamente para decir a qué me refiero cuando estoy diciendo 1 milímetro, 10 milímetros, 50 milímetros, lo que fuera. Suficiente con esto. A nosotros como agrónomos o agrónomas, ¿sí?, nos interesa saber justamente, y esto es muy importante, que lo manejen algo bastante simple, son reglas de tres simples, que lo ideal sería que ni siquiera necesiten la regla de tres simples para saber a qué volúmenes de agua o a qué cantidad de agua nos estamos refiriendo en el campo. Generalmente nuestra unidad de manejo de superficie de la hectárea. Entonces, siempre recuerden esto, que 1 milímetro, como lo dijimos en la clase anterior, que le dimos el diagrama con el ejemplo, 1 milímetro de agua es igual a 1 litro por metro cuadrado, ¿sí? Vuelvo a repetir, si le ponemos una pared, no sé si se ve acá el escritorio, y vierto 1 litro de agua, y esa agua no se puede ir para ningún lado, ¿sí? Se va a formar una pequeña capa espesa de una altura de 1 milímetro, ¿sí? Pero nosotros, nuestra unidad en el campo, generalmente, al menos son la hectárea. ¿Y una hectárea cuántas son? Son 10.000 metros cuadrados, ¿verdad? Es decir, que 1 milímetro va a ser igual, si yo lo quiero pasar a litros, a 10.000 litros. ¿Sí? Es decir, que pues imagínense un potrero de una hectárea, que el agua cuando viene, cualquier gota que entra no puede infiltrarse, no puede evaporarse, no puede escurrir nada, sino que queda ahí, un sistema obviamente bastante ficticio, ¿sí? Para formar una capa de 1 milímetro voy a necesitar 10.000 litros de agua. Otra medida que nosotros trabajamos, generalmente con litros no es tan normal referirnos cuando estamos en el campo, son con metros cúbicos. Y ahí ustedes van a tener que recordar que 1 metro cúbico, ¿sí?, es igual a 1.000 litros de agua en una hectárea. Bien, por lo tanto, 10.000 litros de agua van a ser igual a, ¿sí?,
10 metros cúbicos. Simplemente es como que a esto lo pongo acá, ¿sí? 10.000 litros. Son reglas de tres simples bastante fáciles, ¿sí? Y esto va a ser esto, ¿sí? Esto por esto, dividido en esto va a ser esto. Para resumir y para que ustedes se manejen rápidamente en el campo, vamos a hacer que 1 milímetro es igual a 10 metros cúbicos, ¿sí? Que es igual a 10.000 litros, siempre y cuando nos estemos refiriendo a la superficie de una hectárea. Bien, entonces yo te digo, usted, viene el técnico, quien se cargue, o ustedes ingresan a la estación meteorológica y observan que en el día cayeron 5 milímetros. Eso van a ser igual a 50 metros cúbicos en una hectárea o a 50.000 litros. O me cayeron 10 milímetros, van a ser igual a 100 metros cúbicos o a 100.000 litros. ¿Te das cuenta? Es algo bastante, no hace falta tanta regla, es simple. Y si les hace falta en el parcial, se acuerdan de la base, que es 1 milímetro, ¿sí? Es igual a 1 litro por metro cuadrado. Y a partir de ahí, las unidades pueden referirla a cualquier superficie, se pueden ir al kilómetro cuadrado, como en este caso, a hectárea, o lo que haga falta para el estudio que están haciendo, ¿sí? Simplemente es eso. Cualquier cosa, ya saben, seguimos comunicando por los medios de comunicación.